Saludos cordiales, estimada Magíster. Somos el grupo número 12 y le vamos a presentar los principales alófonos y su distribución. Los alófonos son variantes contextuales de un fonema que no alteran el significado de las palabras en las que aparecen. Estas variantes pueden diferir en términos de articulación y acústica, pero se perciben como el mismo sonido por los hablantes de una lengua. Alófono B es una realización oclusiva del fonema B que ocurre al inicio de una palabra, después de una pausa o tras una consonante nasal, como en bien, vamos y un beso. Su uso es crucial para mantener la claridad en la pronunciación y comprensión del habla y es fundamental para el estudio de las reglas fonológicas del español. El alófono oclusivo B ocurre después de una pausa y después de M. Se produce con un cierre completo de los labios seguido de una liberación abrupta. El alófono aproximante B ocurre en todos los contextos, se produce con una constricción estrecha entre los labios, creando fricción pero sin un cierre completo. Alófono D. El fonema D en la palabra dado presenta dos alófonos. El primero es oclusivo, que quiere decir que ocurre después de una pausa o una consonante nasal. Y el segundo es fricativo. Esto quiere decir que la consonante fricativa bilabial sonora es un sonido del habla humana presente en algunas lenguas. Ahora, el alófono G. En una posición inicial, esto quiere decir al inicio de la palabra o después de pausa y después de un fonema nasal. Por ejemplo, gato al inicio y tango en la mitad. Tango, la N es un fonema nasal. Ahora, entre vocales y todas las posiciones que no son después de una pausa o un fonema nasal. Pago, algo, una gata. El fonema N tiene dos alófonos principales en distribución complementaria, la nasal velarizada y la nasal alveolar. Además, la asimilación se extiende a otros sonidos colindantes, como son entre vocales al principio de una palabra. Un ejemplo sería pena. Antes de bilabiales sería un pato. Antes del labio dental, el ejemplo sería un foro. Antes de dentales, antes de alveopalatales y antes de velares. El alófono X. El fonema X tiene tres realizaciones principales en variación libre. La pronunciación más estándar, la estridente, que se conserva en algunas zonas, y la aspirada. Unos ejemplos de este alófono serían gitano y José. Alófonos S. En español, los alófonos son variantes de un mismo sonido que pueden cambiar dependiendo del contexto de la región. La S tiene varios alófonos en variación libre, diferentes realizaciones de S. Puede afectar la claridad del habla, aunque no cambie el significado de las palabras. S. Fricativa, alveolar, sorda. Posición inicial de palabras y entre vocales, es decir, que se usa en la mayoría de las posiciones como al inicio de una palabra o entre vocal. Ejemplo, sol, sol, casa, casa. Con Z fricática alveolar sonora. Entonces, entre vocales y todas las posiciones que no son antes de un fonema sonoro se produce cuando la S procede a una consonante sonora. Ejemplo, mismo, mismo. Desde, desde. Alófonos J. La J tiene dos alófonos principales, la J áspera como en jirafa y la J suave como en gente. Estas variaciones son parte de la riqueza fonética del español y puede influir en cómo se habla en diferentes partes del mundo hispanohablante. Gracias.